Qué alegría saludarlos a todos ustedes. Llegamos al domingo 16 del tiempo ordinario o domingo 16. Las lecturas de este fin de semana nos llevan a reflexionar en torno a unos temas muy importantes. Pero me quiero detener en la segunda lectura de una afirmación que hace Pablo. Y Pablo se atreve a decir esta frase: me alegro de sufrir. Me alegro de sufrir. ¿Sabes? Cuando uno escucha esta frase, se hace uno grandes preguntas. ¿Quién se alegra de sufrir? Yo los únicos que conozco que se alegran de sufrir son los que son masoquistas. Y la verdad, creo que Pablo no estaría en esa lista. Entonces, ¿por qué Pablo afirma en la segunda lectura esa frase? Me alegro de sufrir. Y es lo que hoy quiero que usted y yo reflexionemos. Lo primero que tenemos que comprender frente al sufrimiento es esto. El sufrimiento es parte de nuestra realidad humana, es parte de nuestra realidad física, es parte de este mundo. Es más, tenemos una oración que usted y yo repetimos mucho. Hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Así que estamos viendo sufrimiento, y es lo que hoy Pablo nos está afirmando. Me alegro de sufrir. Pero la pregunta es esta: ¿Por qué Pablo afirma que se alegra de sufrir? Para comprender esta frase o esta afirmación de Pablo, necesitamos entender varias cosas. Lo primero que hay que comprender es esto: hay dos clases de sufrimiento. Dos clases de sufrimiento. El primer sufrimiento, que hay que saberlo identificar cuando estas cosas nos llegan, es el sufrimiento creado por mí. ¿Cuál es el sufrimiento creado por mí? Aquel que es fruto de mis malas decisiones, de mis malas acciones. Ese sufrimiento, puedo afirmarlo, es un sufrimiento creado por mí. Y el segundo sufrimiento que encontramos es el que aparece en nuestra vida. Una enfermedad, un accidente, algo que no tenía en mi vida y de un momento a otro apareció. Aquello que llega a mi vida. Cuando usted y yo comencemos a sufrir, lo primero que hay que hacer es identificar cuál es la clase de sufrimiento que yo estoy padeciendo. Aquella fruto de mis malas decisiones o acciones, o una situación que apareció en mi vida de una manera diferente. Una vez tengo identificado ese sufrimiento, hay que identificar lo segundo: cómo enfrentar este sufrimiento. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Con qué actitud enfrentarlo? Y la respuesta que usted y yo necesitamos aprenderla, una vez tengo claro esa situación de sufrimiento, es esta: ¿enfrento con la actitud de derrota o enfrento el sufrimiento con la fe? La actitud de derrota, ¿qué me lleva? A estar estresado, a estar angustiado, a estar preocupado, a estar llorando, a estarme lamentándome, a estar metiéndome en alcohol, drogas, situaciones que destruyen mi vida. Esa es una actitud ante el sufrimiento de derrota. O todo lo contrario, la actitud de fe. La actitud de fe es diferente, y allí es donde hace la diferencia de cómo asumimos el sufrimiento. Pablo enfrenta el sufrimiento no con derrota. Pablo enfrenta el sufrimiento no con angustia, no con miedo, no con dudas. Pablo enfrenta el sufrimiento con fe. Y aquí quiero hacerte la pregunta: si estás pasando un momento de dificultad, ¿cuál de esas dos rutas estás asumiendo? ¿La actitud de la derrota o la actitud de la fe? Pablo, por lo que vemos, asume directamente la actitud de la fe. Y aquí quiero detenerme en varias acciones que Pablo tiene muy presente para poder llegar a esta afirmación: me alegro de sufrir. Lo primero que Pablo entiende es que el sufrimiento hay que darle un propósito. Pablo nos enseña que deberíamos darle un propósito. Es decir, Pablo nos da esa respuesta, que Él no sufre
simplemente por sufrir o porque, ay no, no. Cuando Pablo le llegan esos momentos de sufrimiento, le da un propósito. Y allí mismo nos lo explica en la lectura cuando nos dice, porque así completo lo que falta en la pasión de Cristo. Me alegro de sufrir por el reino de Dios. Es decir, Pablo le está dando un propósito a ese sufrimiento. Quizás usted y yo estemos sufriendo en este instante. Falta ponerle ese propósito. Si agarras el camino de la fe, ponle un propósito a ese sufrimiento, a esa enfermedad, a ese dolor, a esa situación. Dale un propósito. No simplemente sufre por sufrir. No, Pablo nos enseña que hay que ponerle un propósito. Porque en ese propósito, Dios utiliza el sufrimiento para pulirnos, para perfeccionarnos, para fortalecernos. Es más, hay otra parte donde nos enseña que en el sufrimiento es donde aparece el carácter y aparece la verdadera fe, en quien confiamos, en quien creemos, a quien seguimos. Cuando estamos pasando esa situación de sufrimiento y le hemos puesto ese propósito, es donde descubrimos que Dios nos está puliendo, que Dios nos está formando, que Él nos está mostrando para que aprendamos a descubrir de qué estamos hechos y en quién confiamos. Así nos lo dice Pablo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Quién nos dice eso? Pablo. ¿En un momento de qué? De sufrimiento. Por eso, ver el propósito del sufrimiento en las circunstancias que estemos viviendo es descubrir que Dios está obrando en nosotros, que Dios en medio de ese sufrimiento está con nosotros. Segunda situación de Pablo, segunda afirmación de Pablo, porque él opta por el camino de la fe. Cuando usted y yo optamos por el camino de la fe, en el sufrimiento, llevamos y asumimos el sufrimiento sin resentimiento ni rencor. Sin resentimiento ni rencor. El resentido es una persona que enfrenta los sufrimientos de la vida con rabia, de una manera negativa, de una manera de angustia, de una manera de: miren lo que a mí me pasó, Dios me está castigando, Dios se olvidó de mí, ¿dónde está Dios? Se aleja de Dios y comienza a ver toda su vida de esa manera. Y por eso Pablo nos atreve a afirmarnos, nos gloriamos de sufrir. Porque ha enfrentado el sufrimiento sin rencor, sin dolor. Duele, claro que duele. Pero Pablo no se quedó en el rencor. Pablo no se quedó en el sufrimiento mirándolo solo con rabia, mirándolo solo con odio, mirándolo solo con resentimiento. Pablo no se convirtió en un amargado porque había sufrido. Muchas personas, desafortunadamente, su vida solo la ven con situaciones negativas porque su vida se llenó de rencor, de resentimiento frente a Dios, frente a esas personas que le hicieron un daño. Y entonces allí esa actitud es de resentimiento. Pablo nos enseña que si optamos el sufrimiento por el camino de la fe, no nos dejamos llenar de ese rencor, de ese resentimiento. Tercera actitud de Pablo frente a asumir el camino de la fe: no se rindió ni se quedó en el pasado. Si algo nos enseña Pablo es que él vivió desilusiones, vivió momentos tensos, vivió momentos de traición, vivió momentos en que quisieron irse y lo dejaron solo. Es más, se atreve a escribir esto: porque además me han desamparado y se han ido y me han dejado solo. ¿Cuántos de usted y yo hemos experimentado esos momentos de nuestra vida donde nos hemos sentido solos? Donde hemos sentido que no podemos más, donde hemos sentido que todos los que teníamos a nuestro alrededor se fueron, hermanos, tíos, familiares, conocidos, y quizás nos damos por vencidos, nos damos por desilusionados. Todos en estos problemas podemos perder el ánimo, podemos perder el entusiasmo, podemos perder las ganas de vivir. ¿Cuántos hay de ustedes que desafortunadamente en estas situaciones se han ido? Se han ido. Otros tristemente se han quitado la vida. Otros han destruido su hogar porque se fueron y me dejaron solo, dicen. Y si algo Pablo nos enseña es que no se rindió, siguió adelante, no se quedó en ese pasado mirando lo que no había hecho, sino Pablo tenía muy claro hacia dónde iba.
Y esto nos lleva a la cuarta característica de Pablo cuando asume el sufrimiento por el camino de la fe. Dice el texto que un momento oraba y cantaba alabanzas a Dios. ¿Cuándo lo hacía? Cuando estaba pasando una situación dura, difícil, estaba en la cárcel, estaba maltratado, estaba ultrajado, y él, en vez de ponerse a renegar, en vez de ponerse a insultar, en vez de ponerse a maltratar, en vez de ponerse a maldecir, ¿sabe qué hizo? Empezó a orar, empezó a cantar, empezó a alabar a Dios. Si usted y yo estamos pasando ese momento de sufrimiento, allí es donde debemos enfrentarlo con oración, con alabanzas para Dios. Después de haberlo azotado mucho, lo echaron a la cárcel y allí comenzó a alabar. En esas mismas circunstancias lamentables, Pablo comenzó a alabar a Dios. Pablo no se permitió que de la desilusión, la tristeza, la angustia se apoderara de él. Pablo comenzó a alabar y glorificar a Dios en medio de esa situación dura. Si eres de los que estás en este instante con un familiar, o eres tú el que me estás escuchando y estás enfermo, estás pasando una situación dura, difícil de salud, un problema, una dificultad, inmediatamente, busca de Dios, alábalo, glorifícalo, acércate a Él y ten la plena seguridad que vas a tener una fuerza diferente para enfrentarlo, porque estás agarrando el camino de la fe. Y una última actitud que nos enseña Pablo es: el sufrimiento no es para buscar entenderlo, el sufrimiento es para asumirlo. Si algo Pablo nos enseña y nos deja claro, y él nos dice: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Pablo no permitió que el sufrimiento se apoderara de su vida, que las situaciones de desilusión, los momentos duros se apoderaran de él. Él siguió la ruta de la fe, él siguió el camino de la fe. Y por eso nos termina diciendo Pablo: he corrido bien mi combate, he peleado bien mi carrera, he llegado a la meta. Cuando dejamos que el desánimo, los problemas, las situaciones, la enfermedad, el sufrimiento se apodere de mi vida, es porque he optado por el camino de la ruta que nos destruye, de la ruta de la derrota. Pero cuando optamos por el camino de la fe, puedo decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermosas palabras en medio del sufrimiento poder decir como Pablo. Cuando optamos por el camino de la ruta de la fe, por la fe, actuamos diferente, nos movemos diferente. No sé qué situación estás viviendo hoy. Lo que sí sé es que si agarras el camino, la ruta de la fe, vas a ver el mundo con otros ojos. Vas a asumir esa situación de dolor con otros ojos. La pérdida de ese ser querido, ese momento difícil, esa enfermedad, ese dolor que estás teniendo, lo ves con otra realidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso Pablo nos termina diciendo: me alegro de sufrir. Ánimo, no estás solo, no estás sola. Dios está con nosotros. Si no abandonó a Pablo, tampoco te va a abandonar a ti, ni me va a abandonar a mí. Les regalo a todos la bendición, y que esta reflexión ojalá llegue a sus corazones. Compártala con ese familiar que está sufriendo y dile: si estás sufriendo, agarra la ruta de la fe, no agarres la ruta de la derrota. El Señor esté con todos ustedes, y el Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe, y Él los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.